¿Sabías que la Madre Teresa, conocida por su inmenso amor y dedicación a los más necesitados, guardó cartas secretas hasta su último aliento? En este video, vamos a desvelar el contenido oculto de esas cartas, revelaciones que podrían cambiar tu perspectiva sobre la vida, la fe y el sacrificio. ¿Te has sentido alguna vez perdido o en busca de propósito? Las palabras de la Madre Teresa podrían ser justo lo que necesitas para encontrar claridad y dirección. Este video no solo te llevará a conocer los secretos más profundos de una de las figuras más inspiradoras del siglo XX, sino que también te ofrecerá lecciones valiosas que pueden transformar tu vida. Imagina descubrir los pensamientos y reflexiones íntimas de alguien que dedicó su vida a servir a los demás. ¿Cómo estas revelaciones pueden ayudarte a enfrentar tus propios desafíos y encontrar paz en tiempos de incertidumbre? Acompáñanos en esta exploración y descubre cómo las cartas de la Madre Teresa pueden iluminar tu camino. ¿Estás listo para una revelación que podría cambiar tu vida? No te lo pierdas. Madre Teresa, una figura reverenciada mundialmente por su dedicación a los pobres, reveló en cartas personales una intensa lucha espiritual. Estas cartas, descubiertas después de su muerte, muestran un lado desconocido de su vida, dudas profundas sobre la presencia de Dios. En una de las cartas, escribió sobre sentirse abandonada y en completa oscuridad espiritual. Estas revelaciones, conocidas como las cartas que la Madre Teresa ocultó antes de morir, no disminuyen su grandeza, sino que humanizan su jornada, mostrando que incluso los más devotos pueden enfrentar crisis de fe. Imagínese dedicar toda su vida al servicio de los necesitados y, aún así, sentir una ausencia divina que consume su espíritu. Es como si, incluso en medio de la luz que traía a los demás, Madre Teresa estuviera envuelta en sombras. Estas cartas, destinadas a sus consejeros espirituales, revelan su vulnerabilidad y sus dudas. Escribió sobre noches de lágrimas y una profunda soledad espiritual. Para muchos, estas cartas son un recordatorio de que la fe no es una línea recta y que incluso los más santos pueden caminar por valles de desesperación. Esta dimensión de la vida de Madre Teresa nos enseña que la duda y la lucha son partes intrínsecas de la experiencia espiritual. Muchos que veneraban su figura pública se sorprendieron al descubrir estas revelaciones, pero también inspiran una nueva forma de entender la fe, como un proceso continuo de búsqueda y cuestionamiento. Las cartas que la Madre Teresa ocultó antes de morir, destacan la importancia de reconocer y aceptar nuestras propias dudas y luchas espirituales, buscando siempre un propósito mayor, incluso cuando la presencia de Dios parece distante. La introspección de Madre Teresa, expresada en sus cartas, revela una profunda conexión con la experiencia humana universal de buscar significado y propósito. Ella no solo sirvió a los pobres de Calcuta, sino que también luchó contra sus propios demonios internos, cuestionando incesantemente su fe y misión. ¿Cómo lidia usted con sus propias dudas? ¿Se ha encontrado alguna vez en momentos de oscuridad espiritual, donde todo parece perdido? Estas preguntas son pertinentes para cualquiera que busque entender el verdadero significado de la fe y del servicio. Al reflexionar sobre las cartas que la Madre Teresa ocultó antes de morir, es esencial considerar el impacto que la lucha interna puede tener sobre nuestra vida cotidiana. Imagine despertarse todos los días con una misión clara de ayudar a los demás, pero llevar consigo una sensación constante de vacío y abandono. Es un paradojo con el que muchos de nosotros podemos relacionarnos. ¿Cómo mantener la fe y la esperanza vivas cuando enfrentamos nuestras propias batallas internas? Madre Teresa nos muestra que, incluso en las tinieblas, la luz del servicio a los demás puede ser una guía. Las revelaciones de las cartas de Madre Teresa son una invitación para que todos nosotros miremos dentro de nosotros mismos y confrontemos nuestras propias incertidumbres. ¿Se ha preguntado alguna vez qué sucedería si sus propias dudas más profundas fueran reveladas al mundo? Madre Teresa enfrentó esto con una valentía silenciosa, permitiendo que sus cartas hablaran por ella. Su experiencia es un testimonio poderoso de que la duda no es un signo de debilidad, sino una parte natural del viaje espiritual. Estas cartas también destacan la resiliencia de Madre Teresa.
A pesar de sus dudas y oscuridad interna, continuó su trabajo incansable entre los más pobres de los pobres. ¿Cómo logró equilibrar estas dos realidades aparentemente contradictorias? Sus cartas sugieren que el servicio a los demás puede ser una forma de encontrar sentido y propósito, incluso cuando la fe vacila. Esto nos lleva a reflexionar, en nuestras propias vidas, cómo podemos encontrar fuerza en momentos de debilidad. La lucha espiritual de Madre Teresa es un recordatorio de que la verdadera fe se forja a menudo en las dificultades. Ella no permitió que sus dudas la paralizaran, sino que utilizó estas experiencias para profundizar su compromiso con los demás. Esta es una lección valiosa para todos nosotros. ¿Ha considerado alguna vez cómo sus propias luchas pueden ser una fuente de fuerza e inspiración para los demás? Madre Teresa muestra que, incluso en las profundidades de la desesperación, hay una salida a través del servicio y el amor. La correspondencia de Madre Teresa con sus consejeros espirituales revela a una mujer dispuesta a enfrentar sus propias imperfecciones y debilidades. No tenía miedo de mostrar su vulnerabilidad, un aspecto que a menudo se olvida en figuras públicas. Esto nos lleva a preguntar, ¿cómo podemos ser más auténticos en nuestras propias vidas? La honestidad de Madre Teresa sobre sus dudas puede inspirarnos a ser más abiertos sobre nuestras propias luchas, promoviendo una cultura de transparencia y apoyo mutuo. Otro aspecto interesante de las cartas que la Madre Teresa ocultó antes de morir es el papel que la comunidad desempeñó en su apoyo. A pesar de sus dudas, encontró fuerza en sus consejeros espirituales y en la comunidad a su alrededor. ¿Cómo puede usted construir una red de apoyo en momentos de crisis? La historia de Madre Teresa nos recuerda la importancia de buscar ayuda y no enfrentar las luchas solos. Las conexiones que hacemos pueden ser una fuente vital de fuerza y ánimo. Madre Teresa también encontró momentos de claridad en medio de su oscuridad. Escribió sobre breves periodos en los que sentía la presencia de Dios de manera más intensa, solo para que estos sentimientos fueran seguidos por largos periodos de ausencia. Este ciclo de esperanza y desesperación es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos. ¿Cómo podemos aprender a navegar estos altibajos espirituales? Madre Teresa nos muestra que es posible seguir adelante, incluso cuando el camino no es claro. Las cartas de Madre Teresa son un testimonio de su humanidad y un reflejo de una lucha interna que muchos enfrentan, pero pocos hablan. Nos animan a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. ¿Ha pensado alguna vez en cómo sus propias luchas pueden ser una fuente de empatía y comprensión para los demás? Madre Teresa nos recuerda que todos estamos en un viaje, y que la vulnerabilidad puede ser una fuente de conexión y fuerza. En última instancia, las cartas revelan que la fe de Madre Teresa no era una fe ciega, sino una fe profundamente cuestionadora y reflexiva. Nos enseña que es posible tener dudas y, al mismo tiempo, continuar haciendo el bien en el mundo. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras propias vidas? Tal vez la clave está en aceptar nuestras imperfecciones y usar nuestras experiencias para crecer y ayudar a los demás. Las cartas que la Madre Teresa ocultó antes de morir, nos invitan a ver la fe no como una certeza absoluta, sino como un viaje continuo de búsqueda y servicio. Estas cartas, aunque reveladoras, no disminuyen la grandeza de Madre Teresa. Al contrario, enriquecen nuestra comprensión de su vida y legado. Nos muestran que la verdadera santidad no está en la ausencia de dudas, sino en la perseverancia a pesar de ellas. ¿Cómo podemos llevar esta lección adelante en nuestras propias vidas? Madre Teresa nos desafía a ver nuestra propia oscuridad no como un obstáculo, sino como una oportunidad de crecimiento y servicio. Si alguna vez ha enfrentado dudas en su propio viaje espiritual, las cartas de Madre Teresa pueden ser una fuente de consuelo e inspiración. Nos recuerdan que todos nosotros, independientemente de cuán devotos o comprometidos seamos, podemos enfrentar momentos de crisis. Pero es a través de estos momentos que encontramos nuestra verdadera fuerza. Madre Teresa nos muestra que la fe es un viaje continuo, y que cada uno de nosotros puede encontrar luz incluso en los tiempos más oscuros. Y así,
mientras reflexionamos sobre las cartas que la Madre Teresa ocultó antes de morir, estamos invitados a mirar nuestras propias vidas con nuevos ojos. Podemos aprender de sus experiencias y aplicar estas lecciones en nuestros propios desafíos. El viaje de Madre Teresa es un testimonio poderoso de que, incluso en las profundidades de la duda, es posible encontrar propósito y significado. Y tal vez, ese sea el mayor legado que ella nos deja, el coraje de enfrentar nuestras propias oscuridades y la determinación de seguir sirviendo a los demás, independientemente de los desafíos que enfrentemos. A pesar de su dedicación visible al servicio de los pobres, la Madre Teresa enfrentaba una oscuridad interior intensa, algo que pocos podrían imaginar. Las cartas que la Madre Teresa ocultó antes de morir revelan un lado oculto de la misionera, donde sus palabras desbordan angustia y duda. Ella escribió sobre su sensación de vacío y la falta de la presencia de Dios, contrastando fuertemente con la imagen pública de serenidad y fe inquebrantable. Este lado oculto de su vida puede hacer que cualquiera se pregunte, ¿cómo alguien tan dedicado al bienestar de los demás puede cargar con una carga tan pesada en su corazón? Estos escritos, revelados después de su beatificación, provocaron un verdadero terremoto espiritual. ¿Te imaginas descubrir que una figura considerada un ejemplo de fe también tuvo sus momentos de oscuridad y cuestionamientos? ¿Cambia eso nuestra percepción sobre lo que es tener fe? La Madre Teresa, en sus cartas, describía la sensación de estar en la oscuridad, una oscuridad que la acompañaba mientras caminaba por las calles de Calcuta. Este sentimiento era como una sombra constante, independientemente de cuánto sonriera a aquellos que ayudaba. Las cartas que ocultó antes de morir exponen esta lucha interna, un contraste impactante que desafía nuestras percepciones sobre santidad y devoción. Esta dualidad en su vida plantea una cuestión interesante: ¿será que todos los que parecen tener una fe inquebrantable también enfrentan sus propias sombras y desafíos internos? Cuando ves a una persona dedicada a ayudar a los demás, ¿te imaginas que también puede estar luchando contra sus propios demonios? Estas cartas nos hacen reflexionar sobre cuánto realmente sabemos sobre la vida interior de las personas que admiramos. Esa oscuridad interior no disminuía su compasión por los pobres y necesitados. Por el contrario, parecía intensificar su determinación de servir. La Madre Teresa transformaba su dolor interior en una fuerza motriz para continuar su misión. Las cartas que la Madre Teresa ocultó antes de morir son un testimonio de cómo canalizaba su lucha personal para alimentar su trabajo incansable. ¿Y tú? ¿Has pensado en cómo puedes transformar tus propias luchas internas en una fuerza para ayudar a los demás? Este ejemplo de la Madre Teresa nos enseña que, incluso en las sombras, podemos encontrar una luz para guiar nuestro camino. Y tal vez, al compartir nuestras propias batallas internas, podamos inspirar a otros a encontrar fuerza en sus propias luchas. ¿Cómo puedes usar tus dificultades personales para hacer el bien a tu alrededor? La historia de la Madre Teresa nos hace cuestionar qué realmente significa ser santo. ¿Es estar libre de dudas y sufrimiento, o es continuar haciendo el bien a pesar de ellos? Las cartas que escribió la Madre Teresa, muchas de ellas nunca antes vistas, revelan una agonía espiritual profunda y una sensación de abandono por parte de Dios. Imagínate descubrir que una de las figuras más reverenciadas de la fe contemporánea, conocida por su devoción y caridad, se sentía abandonada por el propio Dios en quien tanto confiaba. En sus cartas, describe una oscuridad que la invadía, una sensación de vacío y ausencia divina que la acompañó durante décadas. ¿Cómo cambia esto la manera en que vemos la fe y la devoción? ¿Puede alguien ser un modelo de fe y aún así sentirse espiritualmente desamparado? Estas preguntas surgen inevitablemente al leer las cartas que la Madre Teresa ocultó antes de morir. ¿Y tú, has tenido momentos en los que sentiste que tu fe estaba siendo probada al extremo? Estas cartas no solo revelan la lucha interna de la Madre Teresa, sino que también destacan su perseverancia en su misión, a pesar de la ausencia sentida de Dios. Su experiencia de sentirse abandonada por Dios, un concepto que muchos creen que está reservado solo para aquellos que se apartan de su fe, estaba presente en la vida de una santa en potencia. ¿Cómo logró la Madre Teresa continuar su misión en Calcuta, ayudando a los más necesitados,
mientras enfrentaba una crisis espiritual tan intensa? ¿No nos muestra esto que la verdadera fe puede incluir dudas y cuestionamientos? Cuando pensamos en la Madre Teresa, a menudo la vemos como un símbolo de caridad y devoción inquebrantable. Pero sus cartas nos recuerdan que incluso los más dedicados pueden sentirse perdidos. ¿Has experimentado algo similar en tu propia vida espiritual? La sensación de abandono que la Madre Teresa describía a menudo se expresaba en sus cartas como una ausencia del amor y la presencia de Dios, que buscaba incansablemente. A pesar de esta oscuridad interior, continuaba sonriendo a los demás, consolando a los enfermos y alimentando a los hambrientos. Su capacidad de continuar su misión, incluso sintiéndose desamparada, es un testimonio de una fuerza interior extraordinaria. ¿Será que todos tenemos esa capacidad de encontrar fuerza en la debilidad? ¿Cómo manejas los momentos en que sientes que tu fe está siendo probada? La Madre Teresa transformaba su dolor espiritual en un impulso para seguir ayudando a los demás. ¿Y tú, cómo puedes transformar tus desafíos en motivación para hacer el bien? Las cartas que la Madre Teresa ocultó antes de morir también revelan un lado muy humano de una figura muchas veces santificada. Nos muestran que incluso los más reverenciados pueden enfrentar crisis de fe. Estas revelaciones nos hacen reflexionar sobre la naturaleza de la espiritualidad y la fe. La sensación de abandono por Dios que sentía la Madre Teresa no le impidió continuar su trabajo, sino que parece haber intensificado su búsqueda de significado y propósito. ¿Y si la verdadera prueba de fe no es la ausencia de dudas, sino la persistencia a pesar de ellas? ¿Cómo manejas tus propias crisis de fe? ¿Permites que te paralicen o encuentras maneras de seguir adelante, buscando siempre un propósito mayor? Las cartas que escribió la Madre Teresa, que salieron a la luz después de su muerte, ofrecen una visión profunda de sus luchas con la fe. Ella, que siempre fue vista como un faro de esperanza y santidad, revela en sus cartas momentos de duda intensa y crisis espirituales. Imagínate descubrir que una mujer tan dedicada y devota también tuvo sus momentos de incertidumbre y cuestionamiento. ¿Cómo cambian estas revelaciones nuestra percepción de la fe y la santidad? ¿Te has preguntado alguna vez cómo alguien puede mantener sus acciones de caridad y devoción mientras enfrenta una batalla espiritual interna? Las cartas que la Madre Teresa ocultó antes de morir nos llevan a reflexionar sobre estas cuestiones. La Madre Teresa describió en sus cartas una sensación de vacío y oscuridad que la acompañó durante décadas. Escribía sobre la ausencia de Dios en su vida, una lucha que parecía interminable. Sin embargo, en lugar de alejarse de su misión, utilizó esta lucha como combustible para sus acciones. ¿Cómo puede alguien transformar dudas y angustias espirituales en una fuerza para ayudar a los demás? Esta es una pregunta que nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Alguna vez has logrado transformar una dificultad en motivación para seguir adelante? La Madre Teresa nos muestra que es posible encontrar fuerza en la adversidad. Estas luchas con la fe no solo humanizan a la Madre Teresa, sino que también hacen que sus acciones sean aún más admirables. Saber que continuó su trabajo de caridad, incluso cuando se sentía espiritualmente desamparada, nos inspira a persistir en nuestros propios desafíos. ¿Cómo manejas tus crisis de fe? ¿Permites que te paralicen o usas esos momentos para crecer y ayudar a los demás? Las cartas que la Madre Teresa ocultó antes de morir revelan a una mujer cuya fe era compleja y llena de matices, algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos. La Madre Teresa también escribió sobre la importancia de continuar sonriendo y ayudando a los demás, incluso cuando ella misma se sentía perdida. Esta dedicación inquebrantable a los necesitados es un testimonio de su fuerza interior. ¿Cómo puedes aplicar esta lección en tu propia vida? Tal vez estés enfrentando un momento de oscuridad espiritual, pero eso no tiene que impedir tus acciones positivas. La historia de la Madre Teresa nos recuerda que podemos seguir haciendo el bien, incluso en tiempos de dificultad. Las cartas también plantean cuestiones importantes sobre el papel de la duda en la fe. La Madre Teresa nos muestra que la duda no es un signo de debilidad, sino una parte natural del viaje espiritual.
sus luchas internas y sus acciones externas crean un contraste poderoso que nos hace preguntar, ¿cómo podemos encontrar fuerza en nuestros propios momentos de duda? ¿Y si la duda es una parte esencial del crecimiento espiritual? Las cartas que la Madre Teresa ocultó antes de morir nos desafían a replantearnos nuestras ideas sobre fe y duda. ¿Cómo puedes usar tus propios momentos de incertidumbre para profundizar tu fe y tu compromiso con los demás? Finalmente, la revelación de las luchas de la Madre Teresa con la fe nos ofrece una oportunidad de reflexionar sobre lo que realmente significa tener fe. Nos recuerdan que la verdadera fe puede incluir dudas, miedos y sensación de abandono. Pero también nos muestran que, incluso en esas sombras, es posible encontrar fuerza y seguir sirviendo a los demás. La Madre Teresa transformó su agonía espiritual en una fuerza motriz para su trabajo, un ejemplo poderoso de resiliencia y dedicación. ¿Cómo puedes aplicar esta lección en tu propia vida? Tal vez la historia de la Madre Teresa pueda inspirarte a encontrar fuerza en tus propios momentos de oscuridad y a seguir buscando un propósito mayor, incluso cuando parece que Dios está distante. Durante muchos años, solo unos pocos sacerdotes y obispos tuvieron acceso a las cartas que escribió la Madre Teresa. Estos documentos se guardaban con extremo secreto, como si fueran preciosos secretos. ¿Te has preguntado alguna vez qué llevó a estos líderes religiosos a mantener estas cartas ocultas durante tanto tiempo? Las cartas que la Madre Teresa ocultó antes de morir se veían como un tesoro privado, quizás debido a su contenido altamente personal y perturbador. Revelar estas cartas podría haber sacudido la fe de muchos, y tal vez por eso permanecieron ocultas hasta ser descubiertas durante el proceso de beatificación de la Madre Teresa. La decisión de mantener estas cartas fuera del alcance del público no se tomó a la ligera. Los sacerdotes y obispos que leyeron las palabras de la Madre Teresa entendieron la profundidad de su lucha espiritual y la vulnerabilidad que revelaba. Imagina tener acceso a un tesoro tan íntimo y saber que su revelación podría causar un impacto global. ¿Cómo lidiarías con esa responsabilidad? Estos líderes religiosos, al proteger las cartas que la Madre Teresa ocultó antes de morir, estaban tratando de preservar la imagen de una santa inquebrantable, mientras al mismo tiempo respetaban su dolor personal. Fue solo durante el proceso de beatificación de la Madre Teresa que estas cartas finalmente salieron a la luz, sorprendiendo a muchos y ofreciendo una nueva perspectiva sobre su vida y fe. La revelación de estas cartas hizo que muchas personas cuestionaran lo que realmente sabían sobre la Madre Teresa. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería descubrir algo tan transformador sobre alguien a quien admiras profundamente? Las cartas que la Madre Teresa ocultó antes de morir muestran que incluso las figuras más reverenciadas tienen sus batallas internas, y que la verdadera fe puede incluir momentos de duda y oscuridad. La decisión de hacer públicas estas cartas fue un momento crucial, permitiendo al mundo ver la verdadera complejidad de la fe de la Madre Teresa. ¿Cómo crees que estas revelaciones impactaron a aquellos que la veían como un ícono de santidad? Ver sus luchas humanas trajo una nueva dimensión a su santidad, mostrando que incluso los santos enfrentan dudas y dificultades. Las cartas que la Madre Teresa ocultó antes de morir desafían la idea de que la fe debe ser siempre fuerte e inquebrantable, sugiriendo que la vulnerabilidad puede ser una parte poderosa del viaje espiritual. Los sacerdotes y obispos que guardaban estas cartas sabían que su contenido podría desafiar la fe de muchos. Sin embargo, al final, estas revelaciones sirvieron para humanizar a la Madre Teresa y mostrar la verdadera profundidad de su dedicación. ¿Has pensado alguna vez en cómo la vulnerabilidad puede fortalecer tu fe? Las cartas que la Madre Teresa ocultó antes de morir muestran que la verdadera santidad no está en la ausencia de duda, sino en la perseverancia a través de ella. Estas cartas son una invitación para que todos nosotros abracemos nuestras propias luchas espirituales y encontremos fuerza en ellas. En 1946, la Madre Teresa vivió una experiencia que cambiaría su vida y el destino de miles de personas. Durante ese año, sintió de manera profunda y clara el llamado de Jesús para dedicar su vida a los más pobres de entre los pobres. ¿Alguna vez has sentido una llamada tan poderosa en tu vida que no pudiste ignorarla? Este momento crucial, en el que la Madre Teresa sintió que debía dejar todo atrás para seguir su vocación,
fue una señal de que estaba destinada a algo grande. La decisión de dejar su vida de comodidad para vivir en extrema pobreza no fue fácil, pero su convicción fue más fuerte que cualquier duda. Imagina el coraje que se necesitó para hacer frente a un llamado tan radical. La Madre Teresa estaba en una posición estable y respetada, pero eligió abandonar todo por una misión que muchos consideraban imposible. ¿Te has enfrentado alguna vez a una decisión que desafiaba todas tus expectativas y seguridad? El llamado de 1946 no solo fue una llamada espiritual, sino un desafío personal que requirió una fe inquebrantable. Su valentía para seguir esta dirección divina muestra que, a veces, los mayores cambios vienen de seguir una voz interior, incluso cuando todo parece estar en contra. Este momento de 1946 fue el punto de inflexión que definió el camino de la Madre Teresa, marcando el inicio de su misión con los pobres. Fundar la Misión de la Caridad en 1950 fue el resultado directo de esa experiencia transformadora. ¿Cómo te enfrentarías a un desafío tan grande como el de la Madre Teresa, sabiendo que cada paso podría ser incierto? Su historia nos enseña que los momentos de claridad y llamado pueden llevar a acciones extraordinarias y a una vida llena de propósito. Al seguir su llamado, la Madre Teresa no solo cambió su vida, sino que transformó el mundo a su alrededor. El impacto del llamado de 1946 en la vida de la Madre Teresa no se puede subestimar. Este fue un momento que definió su misión y su legado. ¿Qué significa para ti recibir un llamado tan claro en tu vida? La historia de la Madre Teresa demuestra que los grandes actos de fe a menudo comienzan con un momento de claridad y determinación. La dedicación de la Madre Teresa a servir a los más necesitados sigue siendo una inspiración para todos aquellos que buscan cumplir su propio propósito divino. El llamado que recibió la Madre Teresa en 1946 también enfrentó resistencia de su comunidad y su entorno. La decisión de servir a los más pobres de entre los pobres no fue universalmente aceptada. ¿Cómo manejarías la resistencia cuando sigues una vocación que desafía las expectativas de los demás? La Madre Teresa enfrentó críticas y dudas, pero su compromiso con su misión permaneció firme. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre cómo podemos mantenernos fieles a nuestros propios llamados, a pesar de las dificultades y oposiciones. Finalmente, el llamado de 1946 fue el principio de una vida de sacrificio y servicio que la Madre Teresa abrazó con fervor. Su historia es un recordatorio poderoso de que las decisiones más significativas a menudo requieren valentía y dedicación. ¿Qué pasos estás dispuesto a tomar para seguir tu propio llamado en la vida? A pesar de la resistencia inicial que enfrentó la Madre Teresa, ella perseveró en su misión y fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en 1950. Imagina el desafío de establecer una nueva orden religiosa en medio de críticas y desconfianza. ¿Qué hace que una persona continúe adelante cuando la adversidad parece insuperable? La Madre Teresa, a pesar de las dificultades, siguió su vocación con una determinación inquebrantable. Su coraje al fundar una institución dedicada al servicio de los más necesitados, incluso cuando el camino estaba lleno de obstáculos, es una lección poderosa sobre la fuerza de la fe y el propósito. La resistencia que encontró la Madre Teresa no solo vino de afuera, sino también dentro de la propia iglesia y de su antiguo convento. ¿Alguna vez has tenido que luchar por algo que creías que era tu misión, enfrentando oposición de personas cercanas? La fundación de las Misioneras de la Caridad fue un testimonio de la fe que la Madre Teresa tenía en su misión, a pesar de las críticas. Su determinación para crear una organización dedicada a los más pobres demuestra cómo la fe y la convicción pueden superar incluso los mayores desafíos. Este ejemplo es inspirador para todos los que enfrentan resistencia en su propia trayectoria de vida. La fundación de las Misioneras de la Caridad en 1950 marcó el inicio de una era de servicio abnegado y transformador. A través de esta organización, la Madre Teresa pudo concretar su visión de vivir y trabajar junto a los más necesitados. ¿Cómo puedes aplicar la perseverancia de la Madre Teresa en tus propios desafíos? La historia de ella nos muestra que la fundación de algo grande a menudo requiere no solo un sueño, sino también la disposición para enfrentar y superar obstáculos.
Al reflexionar sobre su trayectoria, se nos recuerda que cada desafío puede ser una oportunidad para crecer y realizar algo significativo. La fundación de las Misioneras de la Caridad también fue un acto de fe y coraje en un momento de intensa oposición. Al superar las barreras que se levantaron contra ella, la Madre Teresa no solo creó una institución de caridad, sino que también estableció un legado que sigue impactando al mundo. ¿Alguna vez has pensado en cómo tus propias luchas y resistencias pueden llevar a algo más grande? La trayectoria de la Madre Teresa revela que, a menudo, es en las batallas más difíciles donde se encuentran las mayores oportunidades de realización e impacto. La trayectoria de la Madre Teresa al fundar las Misioneras de la Caridad destaca la importancia de mantenerse firme en nuestra misión, incluso cuando enfrentamos resistencia. ¿Qué estás dispuesto a hacer para mantener viva tu visión y misión, a pesar de los obstáculos? La determinación de la Madre Teresa en seguir su llamado y fundar una congregación dedicada al servicio de los pobres nos inspira a persistir en nuestros propios desafíos, sabiendo que, al hacerlo, podemos crear un impacto duradero y significativo. A pesar de sus profundas dudas y sufrimientos espirituales, la Madre Teresa encontró un inmenso significado en su servicio a los necesitados. ¿Alguna vez te has sentido perdido, incluso mientras hacías algo que parecía correcto? Para la Madre Teresa, el servicio a los pobres no era solo un acto de caridad, sino una forma de enfrentar y superar sus propias dificultades internas. Ella creía que ayudar a los demás podría traer un sentido de propósito y consuelo que, de otro modo, parecía inalcanzable. Esto nos enseña que, incluso en medio de nuestros propios desafíos personales, podemos encontrar una fuente de fuerza y realización al ayudar a aquellos que necesitan nuestra asistencia. La vida de la Madre Teresa ofrece un ejemplo poderoso de cómo el servicio a los demás puede servir como un remedio para el alma en tiempos de crisis. ¿Cómo puedes incorporar el servicio a los necesitados en tu propia vida para encontrar propósito y satisfacción? Ella transformó sus dudas y sufrimientos en un combustible para su misión, mostrando que nuestras dificultades personales pueden ser una oportunidad para crecimiento e impacto positivo. Incluso cuando la vida parece llena de incertidumbres, podemos encontrar claridad y realización al ayudar a los demás y hacer la diferencia en sus vidas. La capacidad de la Madre Teresa de encontrar consuelo en su trabajo con los pobres revela una verdad profunda sobre la naturaleza del sufrimiento y la compasión. ¿Alguna vez has pensado en cómo el acto de ayudar a los demás puede transformar tu propio dolor en algo significativo? Al dedicar su vida al servicio, la Madre Teresa logró convertir su experiencia de sufrimiento en un acto de amor y esperanza para muchos. Esto nos enseña que, a menudo, es a través de nuestras acciones altruistas que podemos superar nuestras propias batallas internas y encontrar un sentido profundo en nuestras vidas. El servicio de la Madre Teresa a los necesitados fue más que una misión, fue un medio por el cual pudo lidiar con sus propias cuestiones espirituales. ¿Cómo puedes usar tus pasiones y habilidades para crear un impacto positivo en tu comunidad? La Madre Teresa encontró un propósito al dedicarse al servicio de los demás, incluso cuando sus dudas sobre su fe eran intensas. Su historia nos muestra que, al buscar maneras de ayudar a los otros, también podemos encontrar cura y propósito en nuestras propias vidas. La trayectoria de la Madre Teresa destaca la importancia de encontrar consuelo y significado en nuestro servicio a los demás, especialmente cuando enfrentamos desafíos personales. ¿Qué puedes hacer para transformar tus dificultades en oportunidades para ayudar a los demás? El ejemplo de la Madre Teresa nos inspira a usar nuestros propios desafíos como una forma de crecer y contribuir positivamente al mundo que nos rodea. Encontrar consuelo y propósito en nuestras acciones altruistas puede transformar nuestras vidas de maneras inesperadas y profundas. La vida de la Madre Teresa es un testimonio profundo de cómo la fe puede ser un camino lleno de desafíos y crecimiento personal. ¿Alguna vez has considerado cómo las adversidades pueden transformar nuestra jornada espiritual? La Madre Teresa, a pesar de las dificultades y la sensación de abandono que enfrentó, continuó dedicándose al servicio de los más necesitados. Sus cartas, reveladas posteriormente, muestran un retrato íntimo de una fe que, aunque afectada por dudas, nunca vaciló en su compromiso de ayudar a los demás. Esto nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos momentos de crisis espiritual,
podemos encontrar fuerzas y propósito en nuestra dedicación y servicio a los demás. La trayectoria espiritual de la Madre Teresa revela un profundo sacrificio personal y un notable crecimiento espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado cómo tus propias dificultades pueden servir como un medio para el crecimiento y la transformación? La Madre Teresa transformó sus experiencias de dolor y duda en una misión de amor y servicio, mostrando que el verdadero crecimiento espiritual a menudo viene a través de la superación de nuestras propias luchas. Sus cartas, que antes estaban ocultas, ahora ofrecen una visión valiosa sobre cómo enfrentar y superar desafíos espirituales puede llevar a una vida de mayor realización y significado. La complejidad de la jornada espiritual de la Madre Teresa es un reflejo de cómo la fe puede ser desafiante, pero también profundamente gratificante. ¿Cómo puedes aplicar los principios que la Madre Teresa utilizó para transformar sus dudas en fortaleza? A través de su sacrificio personal y servicio incansable, encontró un sentido profundo en sus luchas. Sus cartas revelan no solo un compromiso con la fe, sino una capacidad para crecer espiritualmente incluso ante las mayores adversidades. Esto nos enseña que, al enfrentar nuestros propios desafíos espirituales, podemos emerger más fuertes y más conectados con nuestra propia esencia y propósito. La Madre Teresa encontró en sus experiencias de vida y en sus cartas un camino hacia el crecimiento espiritual y personal, incluso cuando sus dudas eran intensas. ¿Cómo puedes usar tus propias dificultades para fortalecer tu jornada espiritual? Su vida demuestra que, al enfrentar y aceptar nuestras luchas internas, podemos encontrar un propósito mayor y una conexión más profunda con nuestra propia fe. El ejemplo de la Madre Teresa es un poderoso recordatorio de que el sacrificio personal y la perseverancia en la fe pueden resultar en una jornada espiritual rica y transformadora. La jornada espiritual de la Madre Teresa es un ejemplo de cómo el crecimiento y el sacrificio personal pueden entrelazarse de maneras sorprendentes. ¿Alguna vez has pensado en cómo tus propias luchas pueden ser una oportunidad para desarrollar tu fe? La vida y las cartas de la Madre Teresa muestran que el verdadero crecimiento espiritual a menudo proviene de la capacidad para enfrentar y superar desafíos personales. Sus experiencias ofrecen una visión valiosa de cómo el servicio a los demás y el compromiso con la fe pueden proporcionar un sentido profundo y duradero en nuestras vidas. Antes de continuar, quiero pedirte que hagas clic en el botón de suscribirte y actives la campana de notificaciones para ser el primero en saber cuando se publica nuevo contenido imperdible. Tu apoyo es esencial para que podamos traer más videos como este. Y si el video te ayudó o inspiró, deja tu me gusta y compártelo con amigos y familiares. Juntos, profundicemos nuestro conocimiento y transformemos nuestra comprensión de la palabra. Emprendamos este viaje juntos. La vida de la Madre Teresa es un testimonio profundo de cómo la fe puede ser un camino lleno de desafíos y crecimiento personal. ¿Alguna vez has considerado cómo las adversidades pueden transformar nuestra jornada espiritual? La Madre Teresa, a pesar de las dificultades y la sensación de abandono que enfrentó, continuó dedicándose al servicio de los más necesitados. Sus cartas, reveladas posteriormente, muestran un retrato íntimo de una fe que, aunque afectada por dudas, nunca vaciló en su compromiso de ayudar a los demás. Esto nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos momentos de crisis espiritual, podemos encontrar fuerzas y propósito en nuestra dedicación y servicio a los demás. La trayectoria espiritual de la Madre Teresa revela un profundo sacrificio personal y un notable crecimiento espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado cómo tus propias dificultades pueden servir como un medio para el crecimiento y la transformación? La Madre Teresa transformó sus experiencias de dolor y duda en una misión de amor y servicio, mostrando que el verdadero crecimiento espiritual a menudo viene a través de la superación de nuestras propias luchas. Sus cartas, que antes estaban ocultas, ahora ofrecen una visión valiosa sobre cómo enfrentar y superar desafíos espirituales puede llevar a una vida de mayor realización y significado. La complejidad de la jornada espiritual de la Madre Teresa es un reflejo de cómo la fe puede ser desafiante, pero también profundamente gratificante. ¿Cómo puedes aplicar los principios que la Madre Teresa utilizó para transformar sus dudas en fortaleza? A través de su sacrificio personal y servicio incansable, encontró un sentido profundo en sus luchas.
Sus cartas revelan no solo un compromiso con la fe, sino una capacidad para crecer espiritualmente incluso ante las mayores adversidades. Esto nos enseña que, al enfrentar nuestros propios desafíos espirituales, podemos emerger más fuertes y más conectados con nuestra propia esencia y propósito. La Madre Teresa encontró en sus experiencias de vida y en sus cartas un camino hacia el crecimiento espiritual y personal, incluso cuando sus dudas eran intensas. ¿Cómo puedes usar tus propias dificultades para fortalecer tu jornada espiritual? Su vida demuestra que, al enfrentar y aceptar nuestras luchas internas, podemos encontrar un propósito mayor y una conexión más profunda con nuestra propia fe. El ejemplo de la Madre Teresa es un poderoso recordatorio de que el sacrificio personal y la perseverancia en la fe pueden resultar en una jornada espiritual rica y transformadora. La jornada espiritual de la Madre Teresa es un ejemplo de cómo el crecimiento y el sacrificio personal pueden entrelazarse de maneras sorprendentes. ¿Alguna vez has pensado en cómo tus propias luchas pueden ser una oportunidad para desarrollar tu fe? La vida y las cartas de la Madre Teresa muestran que el verdadero crecimiento espiritual a menudo proviene de la capacidad para enfrentar y superar desafíos personales. Sus experiencias ofrecen una visión valiosa de cómo el servicio a los demás y el compromiso con la fe pueden proporcionar un sentido profundo y duradero en nuestras vidas. Finalmente, la vida y las cartas de la Madre Teresa ofrecen un relato inspirador de cómo el sacrificio personal y el crecimiento espiritual van de la mano. ¿Cómo puedes usar las lecciones de la vida de la Madre Teresa para enriquecer tu propia jornada espiritual? Ella encontró un profundo significado y realización en medio de sus dificultades, mostrando que enfrentar nuestros desafíos con coraje y dedicación puede llevar a un crecimiento espiritual significativo. Sus cartas y su vida son un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar luz y propósito a través del servicio y la fe.